En este vídeo vamos a explicaros qué puntos revisaríamos nosotros cuando nos vamos a comprar una moto de segunda mano, porque muchas veces el no saber a quién compramos la moto puede llevarnos a comprar algo que aparentemente esté bien, pero luego a los 2 días o nos gripa, o empieza a perder aceite de retenes, o se rompen cosas que no nos esperamos. Esto en el campo es algo muy común, así que vamos a intentar despejaros las dudas de cuáles son los puntos clave a revisar a la hora de compraros una moto. Si os parece, vamos a empezar, para que no se os olvide nada, desde delante hacia atrás. En la rueda delantera, que es lo que primero revisaríamos, bueno, si queréis echar un vistazo de primera, siempre revisar la moto visualmente como la vemos, y aquí ya canta mucho ese escape. Este tío ha hecho enduro extremo y se ha caído muchas veces. Cuando está así de arrugado no es porque se ha caído una vez, esto es que se ha caído varias veces y ha estado la moto bastante por el suelo. Una cosa común, que bueno, me he saltado lo de la rueda, pero vamos a la rueda, es que en los escapes hay gente que lo tiene así o lo ha inflado y le pone un protector de carbono. Algo que sí que deberíamos hacer antes de empezar a revisar la moto es intentar que la persona que nos la va a vender le quite todas las protecciones y todos los accesorios que lleve, porque puede haberle puesto una tapa en el motor, puede haberle puesto tapas nuevas en el chasis, y luego son cosas que realmente no podemos ver, cosas ocultas que nos pueden estar intentando ocultar, y el escape es un ejemplo de ello, que el protector de carbono queda muy bien, parece que está el escape perfecto, llegas a casa, lo quitas y ves que está hecho un desastre. Bueno, como os decía, empezamos con la rueda delantera, visualmente podemos ver la goma cómo está, pero eso es algo que no es relevante porque son 50 euros una rueda nueva, por lo que ahí no entraríamos. Lo que haríamos sería revisar el aro, a ver si tiene alguna raja, que es muy común que la gente que va rápido, de los golpes secos que pega con el tren delantero, se suelen hacer rajitas en el aro de aluminio. También los radios, si están muy destensados, hacemos el gesto de apretarlos para ver cómo están. Unos radios flojos también quiere decir que ha ido rápido o ha hecho un mal mantenimiento y puede estar la rueda un poco deformada. Para ver si está la rueda deformada, con la moto en el caballete la levantamos un poco y giramos, y aquí podemos ver también si está frenada o cómo va. Si la rueda gira aparentemente normal y no está muy descentrada, quiere decir que, pues, que tampoco ha ido muy rápido el dueño original. Más cosas de la rueda delantera, importante ver la holgura de los rodamientos del eje. Para ver esto, bloqueamos la dirección y movemos la rueda intentando forzar para que tenga un ángulo de un lado a otro. Si vemos, fijándonos en el eje, si vemos que hay movimiento, en este caso está bien, es que si hay movimiento es que están los rodamientos mal y habría que cambiarlo. Esto es una cosa que tampoco es muy relevante porque los rodamientos de la rueda son baratos, pero sí que también nos da una indicación de qué uso o qué mantenimiento ha tenido el dueño de la moto. Otra cosa para comprobar el tren delantero son las puntas de las horquillas. Si es una persona que ha hecho muy poco enduro extremo, se ha metido en situaciones complejas, lo vamos a ver aquí. Si esto está raspado, es que ha hecho piedras, ha hecho enduro difícil y se ha metido por sitios complicados. Si esto está impoluto, limpio, sin un raspón, es que probablemente ha hecho caminos, pistas fáciles y alguna senda, pero seguro que no ha hecho nada muy difícil porque golpear en las puntas es relativamente fácil. Seguimos con el tren delantero, los retenes y el siguiente punto, que, bueno, las barras de la horquilla, y la horquilla aquí podemos comprobar un montón de cosas, porque también es común cuando la moto vuelca para los lados haciendo enduro extremo sobre todo, o haciendo enduro tradicional un poco difícil, es pegar golpes. Si hubiera golpes aquí en la parte gorda de la barra no hay mucho problema, porque aquí no hay deslizamiento, no hay fricción, pero los golpes aquí sí que son muy malos, porque si tiene un golpe en la barra hay que cambiarlo. Esto es cambiar todo, meter mano a la horquilla, en general la mano de obra es cara, y aquí siempre vamos a perder aceite y esto habría que cambiarlo. Entonces, revisar que no haya ningún golpe en la barra que entra, en la barra fina, y que no pierden los retenes. Esto también, cuando llegamos a ver la moto, lo ideal sería verlo en frío, comprobar que no tiene pérdidas de aceite y nada, luego después darnos una vuelta y volver a comprobarlo, porque muchas veces que de estar parada la moto no tira, pero en cuanto la movemos un poco, el retén de haber estado seco, de haber tenido un mal mantenimiento, lo han podido limpiar y eso no lo vemos y empieza a tirar después de darnos una vuelta. Así que esto hay que comprobarlo antes y después. Una cosa clave en la moto de campo al comprar, bueno, en la moto de campo y en casi todas, es los discos de freno, porque nos dicen el desgaste que ha tenido real. Podemos ver que tiene la moto a lo mejor 10 horas, 15 horas, y luego ves el disco y está súper desgastado, que hay un relieve entre la parte
que sujeta los radios del disco, la parte que une el disco con el buje, las barras, tienen que tener el mismo grosor que donde aprieta la pastilla. Si está nuevo, como el disco es de un solo diámetro, de un solo grosor, tiene que estar igual. Cuanto más desgaste tiene la parte en la que aprietan las pastillas, más kilómetros tiene. Esto, de hecho, cuando tenemos una moto, hay motos que vamos a ver o que hemos visto nuestras propias, que después del uso se va quedando cada vez más fino, y en la moto de algún amigo incluso nos hemos visto que tenía el disco que parecía un cuchillo, que se queda tan fino del desgaste, que eso quiere decir que tiene muchos más kilómetros de las horas que pueda tener. También puede ser que os hayan puesto el disco nuevo y ahí no tenéis manera de saber si es el disco nuevo o es el segundo o el tercer disco que gasta. Pero sí que de primeras, el que miréis el desgaste de los discos, un disco también son 100 y pico euros, que no es muy relevante, pero lo tenéis que tener en cuenta también a la hora de comprarla para saber qué os están vendiendo. Las pastillas podemos comprobarlas también aquí mirando un poco lateralmente, que se ve el grosor que tienen. Si tienen muy poco, pues también habría que cambiarlas, también es algo para tener en cuenta. Y lo que también es importante ver es si el disco, el tipo de desgaste del disco es uniforme, quiere decir que el disco se ha gastado a base de tiempo, pero que ha tenido un mantenimiento bueno con respecto a las pastillas. Si el desgaste del disco son líneas muy duras y muy gruesas, eso indica que por alguna vez se ha quedado sin pastilla y ha apretado ahí fuerte, ha estado limando hierro con hierro y también se ha deteriorado más. Esto también, al fin y al cabo, el disco y la pastilla tampoco es que sea demasiado caro, pero sí que así nos hacemos una idea de qué tipo de uso ha tenido la moto. También es común que los discos pueden estar algo doblados, que esto es un poco más engorroso porque enderezarlos es muy difícil. Igualmente, para comprobarlo, como hemos hecho antes, levantando la rueda, tomando un punto de referencia y girando la rueda, veremos si hace algún pequeño vaivén. Pero como os digo, esto no es relevante a la hora del dinero que pueda ser, es más para hacernos a la idea del tipo de uso que ha tenido la moto. Seguimos avanzando en más partes, vamos de delante hacia atrás. Del manillar aquí lo que podemos ver es si tiene algún golpe. Por supuesto, siempre los golpes, eso es lo que más fácil tenemos de comprobar. Luego, a nivel de cosas a ver, a inspeccionar, si tiene algún tipo de rezume de aceite en las bombas o donde entra el vástago en la maneta. Si vemos que pierde algo de aceite, pues probablemente, o sea, de líquido de frenos, ahí tendríamos que considerar que hay que cambiar el kit de reparación, que eso suele ser, es carillo, vale, proporcional a lo que es, porque son dos tóricas, pero también es necesario comprobarlo, igual que el líquido de frenos en las que tienen boquilla ojo de buey, ver cómo está el color que tiene. Si está un poco oscuro o un poco turbio, también habría que cambiarlo. El tacto podemos comprobarlo aquí en parado antes de subirnos, ver qué tacto nos da. Cuanto más duro y seca sea la sensación, mejor. Si es muy esponjoso, tiene mucha holgura la maneta hacia arriba o hacia abajo, pues es un indicador también de que tiene mucho sobo la moto. En este sentido, la parte de los puños también los puede haber cambiado, que tampoco es relativo de ver si tiene mucho uso, por lo que el hecho de que estén bien los puños, también los puños son baratos, y que tampoco tenerlo muy en cuenta a la hora de analizarlo. Otra cosa que podemos hacer en este punto es intentar liberar el tren delantero y ver la dirección cómo va de lado a lado. Debe de ir suave. El que vaya más dura o más floja tampoco es muy relativo, porque puede haber apretado más esto, pero si notamos que chirría, que suena, que va a golpes, que va una parte más dura y otra parte más suave, es que hay algo mal en los rodamientos. Si va más o menos con la misma velocidad y con la misma resistencia de lado a lado, es que están bien los rodamientos de la dirección. Luego hacemos otra comprobación de frenos y rodamientos de dirección cuando nos subamos, pero vamos a seguir avanzando ahora en parado. Por este lado, luego le damos la vuelta a la moto y seguimos por el otro lado. Este lado, como os decía, el escape este se ve que tiene bastantes golpes, no solo uno, porque si tiene un solo golpe puede ser que se le haya caído la moto al dueño anterior y bueno, tampoco pasaría nada. Pero si tiene bastantes golpes quiere decir que ha hecho enduro relativamente difícil o que era bastante malo. En la parte de este lado, los golpes inspeccionar en general, el chasis puede tener también golpes. Ahora esta moto no la tenemos sin cubrecárter. Si tuviera cubrecárter puesto, es recomendable quitar el cubrecárter y ver cómo está, porque si te han hecho también mucho el bestia haciendo escalones brutos, lo más probable es que el chasis, la sección del chasis esté un poco abombado, doblada, que también indica que ha tenido mucho sobo la moto. Pues como os decía, golpes en el chasis, desgaste de las tapas. Si cuanto menos desgaste las motos, que es mejor son de comprar, a no ser que hayan cambiado la tapa y le hayan puesto nueva, que también pueden hacerlo, son las que la tapa se ve que tiene muy poquito desgaste, porque es un indicador. El que monta mucho en moto, el que empieza a ir rápido, empieza a desgastar las tapas claramente al poco de tenerla. Entonces, cuanto más desgaste de tapa,
más se nota uso de moto. Las motos a partir del 2020 empezaron a meter estas, 2020 creo que fue, empezaron a meter estas líneas que hace que se desgaste solo por línea. Las motos más antiguas, anteriores, de otros años, el desgaste de la tapa es más evidente y se ve toda la tapa desgastada. Estriberas igual, el dentado de las estriberas, cuanto más nuevas son, más puntiagudas y más agarre tenemos en la bota, cuanto más años y más uso de moto y más horas, pues más se va desgastando. Cuanto más desgaste, pues más sobo lo han metido. El chasis igual, que no tenga golpes, que no tenga la parte de laterales de motor, es que no tenga golpes y que no se vea que rezuma aceite ni ningún líquido por ningún sitio, que las juntas no haya ninguna pérdida de nada. Y otra cosa también importante es ver que los tornillos no tengan uso. O sea, si han metido mano al motor y han abierto cárteres, los tornillos se van a ver pasados o un poco relativamente marcados de las llaves que hayan usado para desarmar los cárteres. Entonces, si nos fijamos bien, cuanto más nuevos se vean los tornillos, más indicador es de que está la moto, que no la han abierto nunca. Si vemos que tiene un poco de junta nueva, una junta que sobresale un poco más o alguna junta líquida, fatal. Si vemos junta líquida, yo ya me plantearía ir a ver otra moto directamente. Pues si es junta líquida, ningún mecánico pro bueno da junta líquida. Entonces ya eso es un indicador para ir a mirar otra moto. También lo que podemos ver, como os decía antes, aparte de la pérdida de donde rezume líquido, en las bombas de agua de muchas motos, en estas de este año no, pero tiene un pequeño agujerito que cuando está la moto arrancada, si caen gotitas, es que está mal el retén de la bomba del agua. Por lo que eso, en cuanto veamos que pierde por ahí o que hay algo de humedad, debemos de cambiar ese retén, o en este caso ver que la moto, decirle al dueño que eso está mal y que habría que cambiarlo. Igual en general todos los retenes, igual que hemos visto en los rodamientos de la rueda, rodamientos y retenes de toda la moto habría que comprobarlos. Esta no tiene la palanca de arranque puesta, pero si la tuviera, aquí alrededor podría haber un poco de aceite o de mancha que nos indique también que está mal ese retén. Seguimos avanzando hacia atrás. Todo el sistema de biletas, puede que tenga la moto biletas o no, esto es igual con porción de rodamientos, que es sujetando la moto de arriba, mover el basculante, a ver si tanto el eje del basculante como las biletas hay algún tipo de holgura o de movimiento que se vea suelto. Lo hacemos hacia arriba o hacia abajo. Aquí entraría un poco de juego del amortiguador, que esto no se ve más o menos. Aquí está todo bien, porque es lo que se recoge el amortiguador del primer tramo. Lo que hay que ver es los tornillos, que cada tornillo es un eje y no tiene que tener juego, tiene que estar todo muy sólido. Tanto rodamientos de basculante como todo el sistema de biletas, si es que lo tiene, tenemos que comprobarlos. Igual que con la rueda trasera. Ya que estamos comprobando rodamientos, podemos hacer así, moverlo y ver, fijándonos en el eje, ver que no tiene ningún tipo de holgura. Respecto al freno trasero, igual que antes, podemos apretar para ver el tacto que hay aquí en parado, ver el líquido cómo está, ver si rezuma algo para ver si tiene alguna pérdida, y en el disco trasero igual, ver que el grosor no tenga mucho escalón. Cuanto más grosor tenga degradado, más uso y más horas tiene. Respecto a la rueda, igual, la rueda no es relevante porque da igual el tipo de desgaste que tenga, porque, bueno, la rueda es un indicador para ver cómo ha ido el tío, porque si la rueda está plana y cuadrada, es que ha ido lento y por caminos, o si ha ido rápido, ha ido totalmente recto. Si la rueda tiene tacos arrancados por los lados, eso es que el tío va rápido, también es un indicador. Pero una rueda cuadrada es que el tío ha ido bastante despacio. Bueno, aquí seguimos, pues podemos seguir comprobando golpes, plásticos, tenemos que intentar ver que todos los tornillos estén del subchasis, de todo lo que tenga. En la Susbarna se suele romper este tornillo por aquí, o sea, el subchasis por aquí, por alrededor de este tornillo, porque se parten. Mirar a ver si tiene alguna reparación o tiene alguna rejita que pueda ser un indicador de que está empezando a romperse. Y respecto a cosas visuales por este lado, la funda de asiento esta se ve que la han cambiado, que es otra funda que tiene aquí un poquito de holgura. Esta funda va muy bien y agarra mucho, pero cuanto más de serie os compréis la moto, mejor. Los plásticos igual. Si os compréis una moto que esté totalmente de serie con los plásticos originales, que no sea, porque también pueden hacer que monten en moto con los plásticos originales, los desgasten y luego pongan todos los plásticos nuevos, o tengan otro juego de plásticos más feos, más baratos, que los pongan y luego te los pongan para venderte la moto. Entonces, estéticamente te la pueden jugar de cualquier manera y sí que no tenemos mucha capacidad de saber qué es la realidad, pero en general, si toda la parte de desgaste tiene muy poco y tiene los plásticos de serie, puede ser que coincida que los plásticos sí que es verdad que los ha usado. Si van un poco rápido, empiezan a usarlos, los plásticos empiezan a desgastar por aquí, que es cuanto más aprietas la moto, más desgastas los plásticos. Entonces, si están los plásticos desgastados un poquito ligeramente, son los de serie, sí que puede ser que coincida que sean los que ha usado realmente. Pero si tiene un poquito de desgaste la moto y los plásticos están impolutos, es que los ha usado, por mucho que te diga que son nuevos originales,
originales, sí es verdad que son nuevos originales, pero el tío los ha usado y tiene horas la moto. Otra cosa de desgaste que se me ha pasado es el basculante. Si hay golpes, aquí se ve que tiene golpes, cuanto más por abajo veamos, nos fijemos, más vamos a ver si tiene un uso de piedras, como decía antes con las puntas de las horquillas. Cuantos más golpes y más desgaste tenga, pues un uso más de enduro más bestia y un uso menos amateur le han dado. Por este lado yo creo que tenemos casi todo, no sé si me dejó algo. Bueno, en general lo de los retenes, como os decía, el amortiguador igual, que no esté manchado, que el vástago esté limpio, igual el vástago del freno, que es por donde empieza a perder aquí, que no haya nada de mancha, que no haya aceite. Siempre que haya rodamientos y retenes y haya aceite dentro, comprobar que no se pierda nada y que no haya ningún tipo de mancha que nos indique que pueda necesitar de reparación. Otra cosa que podemos ver es el subchasis. Los subchasis, si tienen golpes, se suelen desviar. Estos de fibra se parte más que se desvían, pero los subchasis de aluminio se suelen desviar. Entonces el típico lanzamiento de moto cuando vas haciendo enduro, que la lanzan muy habitualmente mucha gente, suele pegar un golpe y se queda luego, es muy difícil de enderezar, no se queda perfecto. Entonces, vista desde detrás, se tiene que dar la punta del guardabarros en línea con la rueda, porque si veis que la moto totalmente recta no coincide, es que también puede tener un golpe en el subchasis, que eso no lo vemos, o que esté soldado. También los subchasis de aluminio, cuando se rompen, la gente suele soldarlos y a lo mejor no lo solda perfecto. Lo ideal sería, si podéis quitar el asiento y ver un poco cómo está, para ver si no tiene alguna línea de soldadura, pues mejor. Seguimos girando con la moto. Por este lado yo creo que está ya todo. Bueno, el disco trasero podemos moverlo a ver cómo está, si no está doblado. Igual cogemos un punto de referencia y vemos que no mueve las pastillas y que no hace nada raro, el disco este estaría bien. Los rodamientos de la rueda ya lo hemos visto. Voy a dar la vuelta a la moto para que lo veáis por otro lado y seguimos. Seguimos avanzando. Lo primero que tenemos aquí ahora en este lado es el kit de arrastre. La cadena, cuanto más desgaste tenga, pues peor. En realidad las cadenas son redonditas totalmente. Este kit de arrastre está bastante tocado, porque se ve muy plano, muy finito, no tiene la curva, el circulito, cada eslabón. O sea, la cadena estaría tocada. El kit de arrastre, cuanto más limpio se vea la forma, mejor. Igual, cuanto más desgaste, más hueco, más va desgastando y se queda más en vertical, no se ve redondito. Dos cosas que también hay que tener en cuenta. Igual, los golpes como antes. El guía cadenas también indica mucho el de enduro que han hecho. Si es un guía cadenas, el guía cadenas está perfecto, es que han hecho pistas, caminos, todo fácil. Si el guía cadenas está tocado, como en este caso, se ve que han hecho enduro más difícil y enduro más complicado, que de más nivel, que sufre la moto. Siempre hay que intentar elegir comprar una moto que el tío no tuviera ni idea y hubiera hecho solo caminos y muy poquito. Aunque también cuando compramos una moto de ese estilo puede haber ido por caminos a fuego así con el motor a tope y también estaría mal de motor. Pero bueno, luego vamos con el motor. Por aquí seguimos, estriberas igual que antes. Cuando vamos al eje del piñón de ataque, igual aquí, que no rezume nada, que no haya pérdidas de aceite. La palanca que esté completamente recta, que cuanto menos desgaste tenga, más en línea y más en su sitio se la vea mejor. Igual, todos los plásticos delanteros, por cuanto menos golpes tenga mejor. El escape igual, aquí tiene otro golpe que también indica el uso que ha tenido. La pinza igual, que antes no hemos dicho nada, la pinza que no tenga golpes, que se vea que tiene muchos roces por abajo, pues es igual, que le han metido mucha caña en enduro más difícil de lo que querríamos comprar una moto. Por este lado yo creo que la teníamos comprobada ya. Bueno, podemos mirar igual la palanca, ver que no tenga holgura el estriado, que esto es una putada, porque si el estriado que está mal es el de la palanca de cambios, bueno, pero si el estriado que está mal es el del eje, hay que cambiarlo por detrás y eso sí que es más dinero. Entonces nos fijamos que al mover la palanca no haya holgura, que directamente cada giro de palanca directamente afecta al eje, porque hay veces que mueves la palanca y el eje está quieto. Entonces si mueves la palanca y el eje está quieto y no va acorde, es que hay que cambiarlo. Pues yo creo que este lado así en parado ya lo tenemos. Ahora pasé a la fase de subirnos y arrancar. Lo que haríamos sería arrancar la moto, dejar que se caliente un poco en parado, ver el sonido que tiene. De sonidos de motor, aquí si lo arrancamos no vais a poder identificarlo en un vídeo, es muy difícil. A lo mejor a no ser que tenga algo súper claro que está roto, es muy difícil identificar en un vídeo que os manden el que tiene algo mal de motor. Cuando arrancamos la moto tenemos que evitar, o sea, todo lo que sea sonidos de bufidos, que son eso puede ser rodamientos de cigüeñal o cosas que tenga dentro del motor interior de caja de cambios, o todo cosas que giran y rozan más de la cuenta. Cuanto menos suene el motor de bufidos, pues por supuesto muchísimo mejor. Luego puede ser un tintineos o balanceos, que puede ser la cabeza del pistón, los rodamientos de
de la cabeza que tenga más peso, es más difícil de identificar. En definitiva, a nivel de sonido, sabe que tener un oído más experto y es más difícil, pero las guías que podemos daros es que cuanto menos bufidos, menos clink, 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 menos sonidos raros y el motor más limpio, mejor. Lo que podemos hacer también al arrancar la moto, bueno, antes de arrancarla y después también, después a tener cuidado al abrir el tapón del radiador, pues comprobar el color del líquido refrigerante y el color del aceite. El color del líquido refrigerante tiene que ser nítido, nada turbio, que no tenga burbujitas, que no tenga ninguna cosa rara, cuanto más transparente mejor. Igual también si lo quitamos el tapón y de primeras y ya vemos que el líquido está bajo, que el refrigerante está bajo, es que el tío ha hecho un mal mantenimiento y también sería una mala señal. Igual con el aceite. Para comprobar el aceite, algunos que tienen ojo de buey, que se puede comprobar un poco desde ahí qué color tiene, pero podemos también quitar un tornillito que tiene pequeño, caen unas gotitas y así comprobamos con ese tipo de aceite. Al tocarlo también estaría bien por si tiene viruta. Si yo quito el tornillo, que hay un poco de aceite, toco con las manos y noto que hay un poco de limado, un poco de aluminio, de cualquier metal, eso sí que ya sería un indicador para no comprar la moto de ninguna de las maneras. Igual, si al quitar el aceite sale color blanquecino, un color, sí, es muy blanco, es que se mezcla agua con el aceite y también tendría una avería probablemente de rodamientos internos y de retenes internos, que también sería una avería que tampoco nos compraríamos una moto sin saber realmente qué es lo que tiene. Entonces, en comprobación de líquidos también tendríamos el refrigerante y el aceite de motor. Yo creo que aquí tendríamos ya todo comprobado. Bueno, cuanto más comprobéis cosas obvias, como puede ser alguna raja en el chasis, por la parte delantera, donde más carga suele tener es en esta zona de aquí, y la parte del subchasis, el subchasis pues me lo puedo encontrar casi en cualquier sitio, en la susbarna en concreto, en esta parte. Pero cuanto más observación visual de tijas, aquí no suele haber casi problemas, pero cuanto más os fijéis en posibles rajas, pues mejor. Y ahora ya vendrá la parte de subirnos. Yo creo que me subo, la arrancamos y vemos qué podemos comprobar. Una vez subidos, yo lo que primero comprobaría las suspensiones, de ver si hay alguna sensación un poco tosca. Lo que tenemos que buscar es que sea suave. Cuanto más suavidad encontremos, para comprobarlo, toco el freno delantero, mantengo, hundo un poco la horquilla, intentar ver que cuanto más recorrido tenga mejor. En el amortiguador igual, levanto y siento. La idea es que sea suave, no note durezas ni irregularidades en la sensación en el desplazamiento de la suspensión. Si noto que va a golpes o que está muy seca, pues ya será un mal indicador. Otra cosa que debería hacer es, con el freno delantero cogido igual, hacer pequeños avances para ver la holgura que pueden tener los rodamientos de la dirección. Si yo al hacer esto con la rueda fija, el freno delantero dado, noto que aquí hay movimiento, es que están mal los rodamientos o que está floja la dirección. El embrague y el freno lo que puedo hacer también subido es dejo el freno pulsado y lo mantengo todo el rato pulsado. Si el kit de reparación, o sea, las válvulas, los retenes y las gomitas de la bomba están mal, al dejarlo pulsado poco a poco va a ir perdiendo y voy a notar como poco a poco pierde el freno. En este caso va bien. Ahora lo que voy a hacer para comprobar, o sea, antes de empezar a rodar con la moto, lo que haría sería comprobar el embrague. La arranco la moto, la dejo un poco que se caliente, y lo que tengo que intentar es sentir dónde se suelta el embrague. Si el embrague se suelta muy arriba y muy de golpe, es que están muy desgastados los discos de embrague. Si cuando voy a soltar el embrague va como a golpes, pega enganchones, que eso es muy típico también, eso es que las paredes de la maza del embrague están agrietadas, entonces no deja desplazar los discos bien y va a golpes. Pues el típico sonido es que hace guau, 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 y no soy capaz de conseguir salir suave. Si yo cuando hago amago de salir noto que suelta el embrague progresivo y con control, es que todo está bien. Pero si noto golpes, como os digo, eso es un indicador de que habrá que cambiar la maza. Tampoco sé si será muy cara, no creo que sea muy cara, pero sí que es algo que tenéis que saber, que luego eso de precio lo tenéis que descontar o intentar apretarlo un poco más al que os está vendiendo la moto. La idea sería esta, más o menos. Si notara algo parecido a esto, lo estoy simulando yo con el embrague, pero sería más o menos esa la sensación que me transmitiría una maza con estriado por desgaste excesivo. Y yo creo que tendríamos, porque ya la siguiente parte que quedaría es probar la moto rodando, que cuanto más cosas hagáis, lo ideal sería que esforzaréis la moto subiendo una trialera, forzando el embrague para que se caliente y se desgaste un poco más, que coja temperatura, porque a lo mejor eso está a punto de romperse y al meterle un poco de temperatura ya fallaría. Lo ideal sería que una zona rápida para ver si la moto va recta y estable y va por el sitio,
y luego pues eso depende de vuestro nivel de pilotaje y a nivel de control, del control y del feeling que podáis sacar a la moto. Pero lo de subir en una cuesta lenta, aguantarlo ahí el embrague para ver que se caliente un poco, ver qué temperatura ha cogido y ver que ha ido bien, eso habría que hacerlo. Ir en recta con una pista suave para ver que va recta, que no hay movimiento raro, también. Y luego una vez que esté hecho todo otra vez, yo volvería a comprobar el aceite y el líquido de frenos y ya si está todo bien, todo ok, eso sería para mí la prueba final. Bueno, espero que con este vídeo tengáis las nociones de por dónde tirar cuando vayáis a ver una moto y a comprobar la moto que os queréis comprar y que os sirva para que no os tanguen y elijáis la moto perfecta.